Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida del Centro para la Justicia Global y Educación Colaborativa y estamos muy agradecidos porque hoy nos acompañará el doctor Jaime Morales Hernández y el título de la ponencia es Agriculturas para la Vida, construyendo alternativas a la agricultura industrial y sus tóxicos. El doctor Jaime Morales es doctor en agroecología por la Universidad de Córdoba, España, con maestría en agroecología y desarrollo rural sustentable por la Universidad de Andalucía. Tiene la maestría en desarrollo rural por el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo. Es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey. Es también profesor investigador de formación en agroecología y sustentabilidad en la red de alternativas sustentables agropecuarias en Jalisco. Fue investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, INIFAP, y también durante 25 años fue profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara. Y ahí mismo actualmente imparte el curso de maestría Campo y Ciudad, articulaciones hacia la sustentabilidad. Ha trabajado también en comunidades indígenas y campesinas en México y Latinoamérica, es autor de libros, en fin, es una persona muy activa. Él también es un pequeño agricultor ecológico en la ribera sur del lago de Chapala, en Jalisco. Y esta tarde vamos a ver en esta conferencia, analizaremos el uso de los agrotóxicos en la agricultura industrial y sus impactos sociales, ambientales y en la salud. Y en contraparte veremos también los esfuerzos por construir agriculturas alternativas basadas en la agroecología y orientadas hacia el cuidado y conservación de la vida, la naturaleza y del planeta. Y pues esto es de sumo interés para todos. Esperamos, chicos de agroecología, a todas las personas en general que nos están viendo, que pueda ser de un gran interés esta plática para todos nosotros. Y bueno, pues le damos la cordial bienvenida al doctor Jaime y iniciamos, doctor. Hola a todas y a todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Contento de volver a San Miguel de Allende, aunque sea de manera virtual, ¿no? Les explicaba yo a quienes hicieron favor de invitarme que ahí trabajé alrededor de 10 años, ¿no? Los primeros años de mi vida profesional fueron en San Miguel, entonces tengo un gratísimo recuerdo de San Miguel, agradezco mucho la invitación que me hacen y también, ¿no? Agradezco la oportunidad de platicar con ustedes sobre estos temas. Entonces le pediría por favor a Roberto si nos reduce la pantalla y nos comparte la presentación para que vayamos hablando, ¿no? Voy a hacer una presentación y al final de la presentación vamos a dejar espacio para sus preguntas, comentarios y observaciones, ¿no? Bien, entonces, pues lo que quiero platicar con ustedes hoy por la tarde le he llamado Agriculturas para la Vida, construyendo alternativas a la agricultura industrial y sus agrotóxicos. Soy Jaime Morales Hernández, ahora estoy en una pequeña escuela de agricultura ecológica que tenemos, que es una asociación civil, se llama Centro de Formación en Agroecología y Sustentabilidad y pertenece a la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco. Pasa la siguiente, por favor. Lo que yo quiero platicar hoy en la tarde con ustedes lo he dividido en 5 partes. Una primera sería la agricultura industrial y los agrotóxicos. Una segunda hablaríamos de los agrotóxicos en México. Una tercera empezaríamos a hablar de lo que me parece lo más relevante, qué alternativas hay o se están construyendo a esta agricultura industrial y de agrotóxicos que llamamos agriculturas para la vida, cuáles serían algunas de las perspectivas y concluiría con algunas reflexiones para poder abrir la plática. La siguiente, por favor. La primera es reconocer, ¿no?,
o tener clara la idea de lo que es la agricultura industrial, que va íntimamente ligada a los agrotóxicos, ¿no? Que es la manera generalizada como le vamos a llamar a los plaguicidas, ¿no? Desde esta visión entonces de la agricultura industrial, que es la visión dominante además, ¿no? La naturaleza es una industria que tiene recursos explotables. El agua es explotable, el suelo es explotable, la vegetación es explotable, la biodiversidad es explotable. Entonces, a partir de aquí, ¿no? se genera la idea de que la agricultura es la manera de industrializar la naturaleza. Y este es un punto de partida serio porque se compara a la naturaleza que tiene sus formas de funcionamiento, sus ciclos biológicos, sus ciclos ecológicos con la naturaleza, con la industria. Entonces, esta agricultura parte de una explotación intensiva de los recursos, agua, suelo, vegetación y biodiversidad, pero también esta explotación intensiva de los recursos da lugar a una serie de alteraciones en el funcionamiento de la naturaleza que hace indispensable la utilización de agrotóxicos, sean plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, ¿no? Esta agricultura industrial, además, ¿no? Normalmente produce hacia afuera, es una agricultura para la exportación, hortalizas, transgénicos, agrocombustibles, ¿no? Y está quien normalmente la lleva a cabo, quien la mayoría la lleva a cabo, es la agricultura empresarial, ¿no? Esta agricultura también, el fomento de la agricultura industrial ha significado la desaparición de la agricultura familiar y volveremos en detalle más adelante, ¿no? Una agricultura, la agricultura familiar, que ocupa en el mundo el 20% de la superficie y sin embargo produce el 50% de los alimentos, ¿no? Y aquí la agricultura industrial, ¿no? Ha faltado y sigue faltando a la promesa con la que enganchó a muchísima gente de que iba a acabar con el hambre y la malnutrición. No es cierto, ¿no? En el mundo el hambre no se acaba, crece la malnutrición, crece la obesidad y esta agricultura que supuestamente nos dicen que nos va a salvar del hambre, produce el 30% de los alimentos en el 80% del área agrícola del mundo. Fíjense qué diferencia con la agricultura familiar. La agricultura familiar nos produce el 50% de los alimentos en el 20% de la superficie y la agricultura industrial, ¿no? Que agota agua, suelo, vegetación, biodiversidad, que utiliza insecticidas, herbicidas, fungicidas, ¿no? Solamente produce el 30% de los alimentos a pesar de que ocupa el 80% del área agrícola, ¿no? Entonces, esa agricultura industrial, y se está demostrado, ¿no? Ha ocasionado la pérdida de la producción local, la pérdida de la producción regional de alimentos y ha además incrementado la marginación y la pobreza rural. La que sigue, por favor, Roberto. ¿Ponen la siguiente transparencia? Muy bien. Entonces decimos, los agrotóxicos son un componente esencial de una agricultura que al alterar los ciclos de la naturaleza, al alterar la biodiversidad, al alterar las relaciones entre suelo, plantas, distintas especies de plantas, distintas especies de animales, requiere necesariamente agrotóxicos, ¿no? Y antes de entrar en los agrotóxicos, sí quisiera recomendar, pedir a aquella gente que esté interesada en profundizar y también en saber cómo nace este asunto, el libro de Rachel Carson, ¿no? Una norteamericana que en 1965 escribe un libro maravilloso que se llama La Primavera Silenciosa, una mujer investigadora, además, donde las mujeres, si ahora poco se les deja hablar, en aquella época menos, y más un libro que, y por el título es muy lindo, La Primavera Silenciosa, habla de cómo la primavera se nos va quedando sin sonidos, porque los insecticidas, los herbicidas, los fungicidas están acabando con la fauna, con la vida de la naturaleza. Entonces, los agrotóxicos son aquellas sustancias tóxicas o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. Son insecticidas cuando atacan insectos, son herbicidas cuando atacan hierbas y son fungicidas cuando atacan hongos, ¿no? Y fíjense cómo esa terminación SIDA, ¿no? C-I-D-A-S, viene del latín, caedus, caesus, matar, ¿no? Y tiene que ver con homicida, con parricida, con suicida, es decir, el término SIDA es matar, ¿no? A nosotros nos interesan especialmente como agrotóxicos
aquellos plaguicidas que provienen de síntesis química y que por sus características particulares de peligrosidad pueden provocar daños a la salud y al medio ambiente. Los agrotóxicos son un componente principal de la industria agrícola mundial y 3 empresas controlan el 79% del mercado mundial y junto con otra el 80% del total del mercado mundial de semillas y plaguicidas. Y aquí cito a Fernando Bejarano y les pongo la referencia de este libro, ¿no?, que pueden obtener de manera gratuita en RAPAM, la Red Mexicana de Acción contra los Plaguicidas. Pasa la siguiente, Roberto. Es este libro. Es un libro muy bueno, los plaguicidas altamente peligrosos en México. Es un libro colectivo donde participan muchísimas instituciones, donde participan, y como tiene que ser, ¿no?, el asunto de los plaguicidas es un enfoque interdisciplinar, no es asunto solamente de los agrónomos, es asunto de los médicos, de los nutriólogos, de los biólogos, de los ecólogos. Entonces es un enfoque interdisciplinar sobre los plaguicidas. Un libro altamente recomendable para quien quiera profundizar en este tema, que es un tema fundamental y que pueden, les digo, descargar de la página de RAPAM, de la Red de Acción Mexicana contra los Plaguicidas. La que sigue, por favor. Entonces, y por eso estamos hablando, ¿no?, de que el asunto de los plaguicidas, el asunto de la agricultura, el asunto de la alimentación y de la salud es un problema complejo que requiere una entrada transdisciplinar con la participación de múltiples gentes, ¿no? Además de los impactos que veíamos sobre la nutrición, sobre cómo va ocasionando la desnutrición y la pobreza, esta agricultura industrial y sus plaguicidas tienen un fuerte impacto en la degradación de los suelos, ¿no?, en el deterioro de las condiciones de vida para los animales y para las plantas silvestres, ¿no? Es una agricultura que fomenta la pérdida de la agrodiversidad, lo que significa la pérdida de la alimentación, ¿no?, la pérdida de tener diferentes opciones para alimentarse, ¿no? Y esta agricultura industrial es una agricultura que tiene un sobreconsumo de combustibles fósiles y que tiene un alto impacto en los gases de efecto invernadero. Si uno hace la cuenta de lo que producen los sistemas agroalimentarios a nivel mundial, ¿no?, estamos hablando de que nuestra manera de producir, transportar, almacenar, refrigerar y transformar y desechar alimentos es responsable de alrededor del 70% de las emisiones de gases con efecto invernadero, ¿no? Tiene un fuerte impacto sobre la salud de las familias rurales, de los trabajadores agrícolas, de las indígenas, de las mujeres, de los niños, de los mayores, y un fuerte impacto sobre nosotros los consumidores, ¿no? Es un impacto, el impacto de estos agrotóxicos no solo se queda en el campo, también tiene que ver con nosotros los consumidores. ¿Por qué? Porque es una agricultura que difunde por todo el medio ambiente tóxicos biocidas, es una agricultura que ocasiona el consumo y alto consumo y la contaminación del agua, y que además, y eso lo tenemos claro todos conscientes, todos como consumidores y consumidoras, produce alimentos que son riesgosos para nuestra salud, que sabemos que no son alimentos sanos. Esta preocupación por el uso de los herbicidas, de los plaguicidas, perdón, de los agrotóxicos y su impacto, ¿no?, ha ocasionado presiones de la sociedad civil a nivel internacional y la preocupación mundial expresada por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, que por ejemplo sacó en el 2019 una carta de los derechos de los agricultores y familias rurales de todo el mundo, que es una carta vinculante para los países, ¿no?, y donde defiende el derecho de agricultores, agricultoras y familias a vivir un medio ambiente sano y sin agroquímicos, ¿no? Entonces, los múltiples impactos en la salud humana, los múltiples impactos en la alimentación, en la calidad de vida en las zonas rurales, en los alimentos de los consumidores y sobre todo el riesgo que eso significa para la naturaleza y para la agricultura a largo plazo, ¿no?, nos hace decir, ¿no?, que esta agricultura industrial y sus agrotóxicos son una agricultura para la muerte,
una agricultura que produce hambre, una agricultura que produce contaminación, una agricultura que produce enfermedad, ¿no? Pasan la siguiente, por favor. Roberto. Y miren ustedes, ese es la fumigación de unos campos de trigo en Europa, ¿no? Esa gente que va armada como para la guerra, protegidos con guantes, tapabocas, máscaras, petos, trajes. Eso es el alimento que nos vamos a comer, es trigo, señores y señoras. No es una agricultura para la guerra. Parece que estos señores van a producir alimento, van a producir alimentos para conservar la vida, o van a una guerra. Por eso hablamos de que esta agricultura industrial y sus agrotóxicos, que son un elemento fundamental, son agriculturas para la muerte, que ocasionan muerte. La siguiente, Roberto, por favor. Los agrotóxicos en México, ¿no? ¿Cómo estamos? En México se permite el uso de 183 plaguicidas que son considerados peligrosos y 111 plaguicidas prohibidos en otros países, ¿no? Uno de ellos es el endosulfán, que está prohibido en 75 países, pero se usa aquí en México en 20 cultivos, y algunos de ellos de consumo inmediato, ¿eh? Maíz, frijol, hortalizas, bueno, también en café, en algodón. El paratión metílico, que está prohibido en 50 países, se utiliza aquí en algodón, en cebolla, en cacahuate, en frijol, en jitomate, en maíz, en trigo. El metamidofos, prohibido en 49 países, aquí se utiliza en la chía, el jitomate, pepino, papa, chile, sandía, soya, algodón, berenjena, tabaco, brócoli, melón. La astracina, que se utiliza en manzana, en caña de azúcar y en maíz, ¿no? Miren ustedes cuántos agrotóxicos prohibidos en cuántos países y que en México se utilizan, ¿no?, en alimentos de consumo que todos nosotros comemos, ¿no? Y claro, en México a lo largo de 30, 40 años se dejó hacer a la industria de los agrotóxicos lo que les dio la gana. La política agrícola de este país se orientó a favorecer a los grandes agricultores, a los productores de exportación y a los grandes consumidores de agrotóxicos, de agroquímicos. Pasa la siguiente, Roberto, por favor. ¿Y qué sucede? Y entramos al glifosato, ¿no? El glifosato en México se utiliza en muchísimos cultivos, en maíz, en soya, en algodón, en frijol, en aguacate, en limón, en mandarina, en naranja, en aguacate. Es el que llaman faena en muchísimos lados, ¿no? Es un herbicida que tiene innumerables y documentadas referencias científicas sobre sus impactos a la salud, ¿no? Les encargaría a quien no se convenza, métase a detalle todos los impactos que ha tenido el glifosato en Argentina por su utilización en la soya transgénica de agricultura industrial. En Argentina es dramático el impacto del glifosato. A mí me tocó estar por allá y, claro, son miles de hectáreas de soya transgénica que la pasan rociando con glifosato y las avionetas ni siquiera paran el rociador arriba, que pasan de los pequeños, arriba de los pequeños pueblos, de las escuelas rurales, de los aguajes de los animales. Entonces tienen unos gravísimos problemas de salud. Hay un movimiento social muy potente contra el glifosato, que además tiene un nombre que a mí me da tristeza nombrarlo, ¿no? Un nombre digno de las cucarachas, pero se llama No nos fumiguen más, que es todo el movimiento de madres de familias y de niños que han sido impactados por esta aplicación masiva de glifosato, ¿no? En México se prohibió a partir de enero del 2021, ¿no? Esa prohibición le costó el puesto al secretario de Medio Ambiente y además significó, ¿no?, la queja y el ladrido, que es la palabra correcta, el ladrido del sector agroempresarial mexicano, que se había encargado de altísimas ganancias con la utilización indiscriminada del glifosato. Lloraron, se ampararon. Las grandes empresas han sacado múltiples de recursos jurídicos porque al gobierno mexicano se le ocurrió decir, ¿no?, que va a prohibir un agrotóxico que es gravísimo para la salud, ¿no? Además, y esto es importante, ¿no?, esta eliminación del glifosato en México tiene un periodo de transición, son 4 años en donde se va a ir eliminando, ¿no? Y
Y esto lo pongo en rojo porque me gustaría que me lo preguntaran al final, y si no, yo lo voy a sacar, ¿no? Y además, ¿no?, está comenzando a investigar, y Miguel Escalona está en ese grupo, ¿no? Tú que me hablas hace un momento de él, ¿no? ¿Qué alternativas agroecológicas hay al glifosato, ¿no? Lo pongo en rojo, ¿no?, porque es una muestra de que a veces puede ser demasiado tarde no haber destinado a tiempo recursos para la investigación en agroecología, y ahora sí nos podemos investigar a toda velocidad qué alternativas tenemos al glifosato, ¿no? Pero sí, este herbicida, ¿no?, con altos niveles de toxicidad demostrados con evidencias científicas en muchas partes del mundo, ¿no?, y la muestra de Argentina está ahí, se prohibió a partir de enero de este año y ha generado la reacción, ¿no?, patética y lamentable de los que se dicen ser productores de alimentos y se han dedicado a envenenarnos, los grandes agricultores de agricultura industrial de este país. La que sigue, por favor. Quiero mencionar, porque es algo que tenemos aquí cerca, ¿no?, que me tocó acompañar, pero que es una muestra de cómo, mal que bien y al paso, la presión ciudadana puede lograr avances, en este caso de los plaguicidas, ¿no? Quiero poner el caso de Autlán, un municipio aquí en el sur de Jalisco, una zona de agricultura industrial de alto rendimiento desde hace mucho tiempo, productora de melón, productora de hortalizas, productora de agave, gran productora, ¿no? Curiosamente, esta zona de gran productora de alimentos, solamente el 6% de estos alimentos va a la ciudad, ¿no? El resto de los alimentos que la ciudad come los tiene que traer de fuera. Aquí se usan 138 plaguicidas, 77 en maíz, 51 en sorgo, 45 en limón, 35 en caña y plátano, 30 en papaya, 28 en arroz, 21 en mango, ¿no? Y se encontró a través de un estudio que hizo la Universidad de Guadalajara alta presencia de plaguicidas, de estos plaguicidas, en orina de niños de escuelas primarias en 2 comunidades de Autlán, ¿no? A partir de ahí, esta investigación de la Universidad de Guadalajara y otras investigaciones, ¿no?, empezaron a generar conciencia, ¿no?, y a darle voz al reclamo de las madres de familia de estos niños que ya tenían tiempo denunciando eso, ¿no? Y decían, ¿no?, se dijo que es fundamental tomar acciones en la agricultura, porque el uso desmedido de los plaguicidas es el principal factor de contaminación en el agua de la cuenca, ¿no? La semana pasada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco lanzó una fuerte recomendación vinculante además al municipio de Autlán, ¿no?, donde le pide que sancione a los funcionarios de medio ambiente por omisión, le pide que sancione a los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos municipal por omisión, le pide que haga un plan de manejo sustentable de todos los plaguicidas del municipio, y de paso la Comisión Estatal les dice a los otros 125 municipios, ¿no?, como ninguno tiene un plan de manejo agroecológico de plaguicidas, están obligados a tener cada municipio un plan de manejo agroecológico, ¿no? Por supuesto que lo que diga la Comisión de Derechos Humanos, los municipios pueden hacer caso o no pueden hacer caso, ¿no? Pero esta recomendación es muy importante porque es una bandera de lucha para la gente, ¿no? Y miren, curiosamente, el Limón, y pueden buscar esa historia en internet, que es una historia muy linda, ¿no? El Limón es un municipio también de agricultura muy industrial, muy cercano a Autlán, y este año también se declaró y es el primer municipio agroecológico de México. La siguiente, por favor. Entonces, volvemos a insistir. El asunto de los plaguicidas, el asunto de los agrotóxicos es un asunto de salud pública y es un asunto de derechos humanos. Se violan los derechos humanos de las familias rurales, de los trabajadores agrícolas, de los consumidores, se contamina el agua, se contamina el aire, se producen alimentos riesgosos para la salud. Esta presión y movilización de organizaciones y movimientos sociales, ¿no?, que yo hablaba como se ha fortalecido en la ONU,
tuvo su eco en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2019, que lanzó una recomendación donde le pide a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Medio Ambiente tomar acciones de carácter administrativo y de política pública para regular adecuadamente el manejo de plaguicidas altamente peligrosos. La falta de control que tiene constituye violaciones a los derechos a la alimentación, al agua potable y a un medio ambiente sano. Perdón. Y fue una recomendación aceptada por la Secretaría de Agricultura y por la Secretaría de Medio Ambiente. Y fue la razón, aunque mucha gente no lo quiere ver, fue la razón por la cual la Semarnat prohibió el uso del glifosato, por ser coherente con esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque a mucha gente, en nombre de la productividad y de la ganancia, no le importe violar los derechos humanos, ¿no? Y hacer estas agriculturas para la muerte. La que sigue, Roberto, por favor. Y por eso nosotros hablamos, trabajamos, compartimos, pensamos y soñamos en agriculturas para la vida. Agriculturas que sean más sanas, que sean más equitativas, que sean más justas, que sean más ecológicas, que sean más sustentables, que sean agriculturas para las esperanzas, que sean agriculturas para la vida, que sean agriculturas que fortalezcan la agricultura familiar, que produce la gran mayoría de los alimentos y que es donde labora la mayor cantidad de agricultores, que sean agriculturas que promuevan la equidad de género, que sean agriculturas que cuiden los recursos naturales que no son nuestros, son de las siguientes generaciones, que sean agriculturas que promuevan la seguridad y la autosuficiencia alimentaria, que sean agriculturas que usen prácticas agroecológicas sin agrotóxicos, que sean agriculturas armónicas con la cultura local, que sean agriculturas que promuevan la autogestión, la participación de las familias rurales, que sean agriculturas que conserven y que recuperen los conocimientos locales. Agriculturas, compañeros, compañeras, para la vida, para la esperanza, para la dignidad. La que sigue, por favor. Y estas agriculturas para la vida, ¿no?, son agriculturas alternativas, porque son diferentes a las agriculturas para la muerte, ¿no? Son agriculturas que se basan en conceptos ecológicos, son agriculturas que intentan propiciar un medio ambiente balanceado, con un rendimiento y una fertilidad de suelos sostenidos, son agriculturas que buscan un control natural de plagas y por eso no necesitan agrotóxicos, mediante el diseño de agroecosistemas diversificados, y eso lo vamos a ver a detalle. Son agriculturas que buscan un óptimo reciclaje de nutrientes y de materia orgánica, flujos cerrados de energía, poblaciones equilibradas de plagas, un uso múltiple de suelo y de paisaje, que buscan cuidar los recursos naturales y, por tanto, pueden utilizar uso de prácticas agroecológicas sin agrotóxicos, porque son agriculturas alternativas, porque no son agriculturas para la muerte, ¿no? Y pasa la que sigue, por favor, Roberto. Y esto es muy importante para los colegas que están estudiando agroecología, ¿no? Les llamamos agriculturas alternativas porque proponen una agricultura diferente y tienen muy diversos estilos tecnológicos. Tenemos a la agricultura ecológica, a la agricultura biodinámica, a la permacultura, a la agricultura de bajos insumos, a la agricultura agroecológica, a la agricultura orgánica, a la agricultura natural, a la agricultura regenerativa. Son diferentes estilos tecnológicos, ¿no? Pero todas, y eso es importante, ¿no?, están fundamentadas en un paradigma científico alternativo, que es la agroecología, que es un paradigma científico distinto a la agronomía convencional, que la agronomía convencional pues es la que está detrás de las agriculturas de la muerte. Esta ciencia, la agroecología, esta ciencia reciente, alrededor de 30 años, una ciencia transdisciplinar que se ubica claramente en un paradigma científico alternativo que podemos considerar como ciencias de la sustentabilidad. Y por eso los puntos de partida son totalmente diferentes, porque están basadas en un paradigma científico alternativo. La agroecología no es hacer en pedacitos lo que hizo mal la agricultura industrial, es un paradigma totalmente alternativo. La que sigue, por favor, Roberto. Y miren, nada más para irnos dando cuenta de cómo masca la iguana, ¿no? Algunos avances hacia agriculturas más sustentables. Este es el informe anual que hace la Federación Internacional de Agricultura Ecológica, ¿no?
Miren lo que es, por ejemplo, el tamaño del mercado orgánico. Para aquellos que no creen que esto es una alternativa ecológica, aquellos que nada más creen en los números, pues vean, ¿no? ¿Quiénes son el mercado de agriculturas alternativas más potente? Estados Unidos, este país que le gusta tanto imitar a Estados Unidos, pues ya estaríamos siendo como los gringos. Alemania, Francia, Canadá, el Reino Unido. Es decir, si esta gente es la gente que más compra alimentos ecológicos, ¿será porque son tontos? ¿No? ¿Quiénes son los países que tienen mayor superficie de agricultura orgánica en el mundo? Australia, Argentina, otra vez Estados Unidos, ¿no? Y ahí deberían mirar nuestros agricultores industriales que tanto quisieran ser como Estados Unidos, pues ahí está. Estados Unidos es el tercer país que más agricultura orgánica tiene en el mundo. China y España, ¿no? ¿Y quiénes son los países que tienen mayor número de productores orgánicos? La India, Uganda y el tercer país es México. Y quiero que conserven este dato. La siguiente, por favor, Roberto. Este es el crecimiento entre 1999 y el 2014 en millones de hectáreas de la agricultura orgánica a nivel mundial, ¿no? De nuevo, es la misma fuente del anterior, la FIB y FAM, ¿no? Miren cómo ha pasado, ¿no? En 15 años, de 11 millones de hectáreas a 39 millones de hectáreas, ¿no? Se ha multiplicado prácticamente por 4 la superficie de agricultura orgánica en el mundo, ¿no? Esto es para la gente, la gentuza, tan mal informada, que suele decir que, bueno, pues la agricultura orgánica, pues sí, está bien, pero no es una tendencia, no es algo que vaya creciendo, no es algo que vaya avanzando. No, señores y señoras, ¿no? La búsqueda de agriculturas alternativas es algo que tiene preocupado a buena parte del mundo y esa preocupación se refleja en el crecimiento, ¿no?, de la producción y en el crecimiento de la demanda de los productos de agricultura orgánica. Y el que no lo quiera creer, no solamente tiene una muy mala fe, sino es un absoluto ignorante. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son esos caminos hacia las agriculturas para la vida? Y para quien haya hecho agricultura, de quien nos está escuchando, pues está claro que es un cambio que no se puede dar de un día para otro, ¿no? Es un camino largo, es un camino que implica errores, que implica aprendizajes, y es un camino también, y lo quiero decir de una vez, que para ser recorrido por los agricultores, cómo transitar de la agricultura industrial a la agricultura ecológica, debe ser acompañado por políticas públicas. Entonces, Stephen Gliessman, uno de los grandes maestros de la agroecología, nos dice, a ver, lo relevante en esto es el concepto de transición agroecológica. ¿Cómo vamos pasando de agriculturas más convencionales a agriculturas más ecológicas, ¿no? Dice, los pasos son los siguientes. El primero es el uso eficiente de insumos y de plaguicidas. Si usted usa fertilizantes químicos y plaguicidas, úselos bien, úselos de acuerdo a la dosis. Además de que tira usted el dinero, no tienen el mismo efecto. Entonces, primero haga un uso racional, no el uso que le dice el vendedor, échale mucho de este plaguicida para que me compre más. Pues no. Uso eficiente de insumos y plaguicidas. Y la gente se puede tardar un par de años en eso. Un segundo paso es sustituir los insumos químicos por insumos ecológicos. Ya no voy a utilizar plaguicidas, voy a utilizar, ¿no?, plaguicidas orgánicos, por ejemplo. Ya no voy a utilizar abonos químicos, voy a utilizar abonos orgánicos. Y este es un segundo nivel y hay mucha gente que se queda en ese nivel que no da para más, ¿no? Porque un tercer nivel es más complicado. ¿Cómo cambio el diseño y el funcionamiento de los agroecosistemas? Eso tiene que ver, por ejemplo, con agrodiversidad. Es decir, ya no necesito fertilizante nitrogenado porque el diseño de mi agroecosistema implica la rotación con leguminosas. Ya no necesito, ¿no?, control de plagas, ni siquiera control de plagas orgánico, porque mi diversidad vegetal, funcional y en el tiempo y en el espacio, me permite tener la presencia de diferentes tipos de insectos que se controlan entre sí mismos, ¿no? Estos son los 3 primeros pasos hacia la transición agroecológica. La que sigue, por favor, Roberto. Aquí se pone más complicado, ¿no? El cuarto paso es cómo, ¿no?,
estos agricultores se articulan con los consumidores y los habitantes de pueblos y ciudades. Y el quinto es cómo esta articulación de agricultores, consumidores y habitantes de pueblos y ciudades participa e incide en sistemas alimentarios sanos, sustentables y justos, ¿no? En muchos casos, ¿puede regresar la transparencia para atrás, Roberto? Por favor. ¿La puede regresar hacia atrás? Por favor, Roberto. Gracias, gracias, gracias. Muchos de los casos que conozco, no tanto, la siguiente. Ahí, gracias, gracias y perdón por la lata. Ay, bueno. Muchos de los casos que nosotros conocemos en México y con los que trabajamos están en los tres primeros niveles de transición, ¿no? Hacer más eficiente el uso de insumos convencionales o bien sustitución total o parcial de insumos químicos por orgánicos. Algunas ya están en el rediseño de los agroecosistemas y en pocos casos, ahora sí la que sigue, perdón, y en pocos casos estamos, ¿no?, en la presencia de articulaciones con consumidores y la incidencia en sistemas alimentarios sanos y sustentables. Eso es un caminar de más largo plazo. La que sigue, Roberto, por favor. Y para que vean que no hablo de oídas, ¿no?, les quiero mostrar la tesis de maestría de una compañera que trabaja con nosotros aquí en La Raza de Jalisco, de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, que se puso a investigar cómo eran y cómo son los sistemas de agricultura familiar en el centro de Jalisco. Estos eran los sistemas tradicionales de agricultura familiar en el centro de Jalisco. Y una mirada, ustedes, lo primero que vemos aquí es la diversidad, ¿no? 8 frutales cultivados, 8 especies de frutales, 10 de hortalizas, 3 de gramíneas, 10 de plantas medicinales, leguminosas, recolección, había alimentos para la familia, había alimentos para medicina, alimentos para animales, alimentos para la tierra, excedentes para el mercado, había borregos, gallinas, vacas, chivos, patos, guajolotes, puercos, diversidad de animales, ¿no?, animales de trabajo, y de ahí salían alimentos para la familia, alimentos para la tierra, estiércol, ¿no? El centro de todo era la familia y el trabajo en común, ¿no? Y miren ustedes el cuadro rojo de arriba, ¿no? Lo único que estas familias compraban era sal, azúcar y herramientas de campo, ¿no? Había una gran diversidad agrícola, una gran diversidad pecuaria y por lo tanto una gran diversidad de alimentos, tanto para la familia como para los animales y para la tierra, a lo largo del año, que es bien importante la diversidad de alimentos a lo largo del año. La siguiente, Roberto, por favor. ¿Qué sucedió? Llegó la agricultura industrial, llegó la revolución verde, llegamos nosotros los ingenieros agrónomos y ese sistema se fue hacia el monocultivo. Otra vez de nuevo el centro de Jalisco, ¿no? Monocultivo, ya sea maíz, ya sea sorgo y una sola especie animal, las vacas. Ya fíjense, el centro ya no es la familia, ¿no? Toda la producción va para el mercado, el maíz, el ganado, para la industria harinera, para la industria aceitera, para el sorgo, las vacas van para la carne, todo va para el mercado, y entonces miren el cuadro rojo. La familia tiene que comprar todo, todos los alimentos, pero tiene que pagar jornales, gasolina, ropa, calzado, maquinaria, fertilizantes, gastar en insecticidas, gastar en herbicidas, gastar en semillas, ¿no? Esta, además, ¿no?, es sumamente frágil, ¿no? A diferencia de lo anterior, que es sumamente estable por su diversidad, aquí el depender de un solo cultivo o de una sola especie animal lo hace sumamente frágil, porque baja el precio del maíz, por ejemplo, ¿y qué sucede? ¿No? Pues abajo los ingresos, ¿no? Baja el precio de la leche, baja el precio de la carne, o bien algún fenómeno natural, cae una granizada y se friega todo el maíz, ¿no? No hay manera de que yo tenga la diversidad de cultivos que me permite tener la otra agricultura. Y después de muchos años de trabajo, nosotros en La Raza y en la escuela campesina que tenemos, ¿no?,
¿Qué ha sucedido con aquellas familias de agricultores que han participado junto con nosotros en estos procesos de capacitación de campesino a campesino en agricultura ecológica? Pasa la que sigue, Roberto, por favor. Pues aquí está. Cómo esos agricultores pasaron del sistema que les enseñé al principio al sistema de monocultivo, y después del trabajo y de la formación y la capacitación que hemos tenido junto con ellos, ¿no? Miren de nuevo cómo son otra vez sus sistemas agrícolas, ¿no? Otra vez el centro en la casa, el policultivo de la milpa, aparece la diversidad, de nuevo 8 frutales cultivados, hortalizas, gramíneas, plantas medicinales, ¿no? Leguminosas. Fíjense qué curioso, y esto es importante por el trabajo que hacemos todos nosotros y nosotras. Ahora hay una serie de cultivos, que son estos, que van al mercado ecológico. Se han logrado articular con los consumidores y ya siembran cultivos que van dirigidos al mercado ecológico, ¿no? Sigue habiendo diversidad, alimentos para la familia, medicina, alimentos para los animales, alimentos para la tierra, abonos verdes, rastrojos. Vuelve a haber animales, gallinas, vacas, borregos, puercos, ¿no? Hay animales de trabajo. Y miren abajo, el cuadro que está en verde, hay un nuevo manejo tecnológico, es el manejo agroecológico, ¿no? Lo que se hacía se hace mejor. Se hacían compostas, ahora hacemos compostas más rápidas, ¿no? Es decir, vuelve y miren arriba, ¿no? Vuelven a comprar sal, azúcar y herramientas de campo, ropa y calzado. Ya no compran insecticidas, ya no compran herbicidas, ya no compran plaguicidas. ¿Por qué? Porque hay un manejo agroecológico, porque hay diversidad, y eso permite, ¿no?, que estén estas personas, esta gente de la red en el nivel 4 que decíamos, ¿no?, ya articulados con movimientos de consumidores, lo cual les permite además generar un mayor ingreso. Y esta es la realidad. Estos son ejemplos de lo que tenemos aquí en Jalisco con aquellas gentes con las que hemos ido trabajando a lo largo de estos años. La que sigue, Roberto, por favor. Vamos cerrando entonces con las perspectivas, ¿no? Estas agriculturas para la vida, ¿qué tanto crecen? ¿Qué tanto van caminando? Crecen estas agriculturas para la vida en el mundo, ya veíamos los datos, crecen en América Latina, son agriculturas familiares de traspatio, agriculturas urbanas, agriculturas periurbanas, agriculturas comunitarias, están basadas en la agroecología, hay una participación ciudadana continua, hay un pleito, se lucha aquí también por los derechos humanos, y esto es fundamental. Ya no es una cuestión de agrónomos, es una cuestión de mucho más, del derecho a un medio ambiente sano, un alimento sano, es un derecho humano y por lo tanto tenemos todo el derecho a pelearlo, ¿no? Son experiencias que fomentan el consumo local, el consumo responsable, están en articulación con consumidores, fortalecen las agriculturas locales, las agriculturas regionales. Y fíjense este dato que curioso, ¿no? La Unión Europea, que acaba de sacar su programa de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, plantea que en el 2050 el 25% de toda su superficie, es decir, una cuarta parte, va a ser de agricultura ecológica, ¿no? Entonces vamos bien, compañeros, compañeras, vamos bien, no estamos cerrados. El que no quiera ver, pues que no vea, ¿no? Pero esto va caminando, las agriculturas para la vida están dando la batalla, ¿no? No, les digo, es muy relevante esto de la Unión Europea, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de México, y es probable que esto ustedes nunca, muchos no lo sabían, ¿no? El trabajo de Miguel Ángel Gómez Cruz y Laura Gómez Tobar, que cada año hacen este tipo de investigación. Fíjense ustedes, y aquí vamos a hablar siempre de agricultura certificada. Es decir, no toda la agricultura ecológica está certificada. Aquí voy a dar datos de solo certificada. La superficie sembrada y certificada en México pasó de 23,000 hectáreas en el 96, ¿no?, a 600,000 en el 2017. Fíjense, en 10 años se multiplicó 30 veces la superficie de agricultura alternativa en México certificada, ¿eh? Calculamos que la no certificada, pero sí ecológica, es otro 50% más, ¿no? Hay más de 100 cultivos orgánicos, entre los que sobresale el café,
Éramos el primer productor mundial hasta la irresponsabilidad de la Secretaría de Agricultura en el sexenio de Peña Nieto, que dejó entrar la roya y nos mandó al segundo lugar, pero somos el segundo productor mundial de café orgánico. Producimos hortalizas, aguacate, mangos, cítricos, frutos rojos, aromáticas, plantas medicinales, cacao, agave, nopal. Curiosamente, la ganadería ecológica es la gran ausente en México, fíjense, ¿no? La agricultura ecológica ha duplicado el número de empleos y genera actualmente 245,000 empleos directos. Las divisas por exportación se han duplicado y ahora es cercana a los 600 millones de pesos. La que sigue, por favor, Roberto, ¿no? Fíjense qué interesante. Bueno, ya lo veíamos, ¿no? Somos el tercer país en el mundo en número de agricultores orgánicos y el primero en América respecto al número de agricultores certificados. 4,000. Somos una potencia mundial en agricultura alternativa. Además, fíjense qué interesante, ¿no? Esta potencia mundial en agricultura alternativa, el 97.5% de los productores son campesinos e indígenas, ¿no? 75 son pequeños productores, 83% son indígenas de 22 pueblos indios distintos y 33% de la potencia mundial en agricultura alternativa son mujeres con una superficie menor a 3 hectáreas. La agricultura orgánica en México es el sector más dinámico de la economía rural mexicana, ¿no? ¿Y dónde están los grandes empresarios, ¿no? Los responsables de que seamos una potencia en agricultura alternativa son los pequeños agricultores, los indígenas y las mujeres, ¿no? Por desgracia, y eso hablaremos ahorita, ¿no? El 80% de la producción se exporta. Es decir, lo mejor de nuestra agricultura, lo mejor de nuestros alimentos no tiene mercado aquí, ¿no? Hay que exportarlo. Sin embargo, ¿no? Hay un creciente movimiento de tianguis, ¿no? En el país hay alrededor de 30 tianguis y alrededor de 200 mercados alternativos para el consumo local. Es decir, esta tendencia de producir alimentos de alta calidad y exportarlos se empieza a equilibrar y ese es un logro de las organizaciones de consumidores y de agricultores hacia que cada vez sea más posible tener mercados locales. La que sigue, por favor. Y con esto vamos a ir terminando. ¿Qué perspectivas tienen las agriculturas para la vida en México? Muchas, ¿no? Somos, como decíamos, una potencia mundial en agricultura orgánica que está en constante crecimiento, que está basada en fundamentalmente en la pequeña y la mediana agricultura familiar, que exporta, pero también está cada vez acercándose más al mercado interno. Tenemos políticas públicas de control de agrotóxicos, ahí está la prohibición del uso del glifosato. Tenemos políticas públicas de fomento a la agricultura familiar. Está una nueva idea de crear un programa nacional de transición agroecológica. Hay una nueva ley de etiquetado de alimentos y hay una nueva ley de protección de maíces nativos, ¿no? Vamos a ver qué tanto de todo esto se logra, qué tanto de todo esto se cumple, ¿no? En todo caso, más allá de lo que prometan los actuales gobiernos, la agricultura ecológica, la agricultura para la vida en México ha salido adelante por los movimientos sociales, por los esfuerzos de los agricultores y agricultoras, ¿no? Y quisiera yo terminar con la siguiente transparencia, por favor. Con esta reflexión, ¿no? Con estas reflexiones finales, ¿no? De José Bové, el agricultor francés, y de Vandana Shiva, ¿no? Donde nos dicen que la agricultura no se puede reducir a una mera actividad productiva. El consumo, la calidad de los alimentos, la gastronomía, la identidad cultural y muchos vínculos sociales dependen de la agricultura y conforman lo agrocultural. Por eso agricultura termina en cultura. Y por ello, el futuro de los campesinos no se puede separar del futuro del resto de los ciudadanos. La agricultura se ha convertido en un motor de movilización social porque ni la naturaleza ni los consumidores queremos ni podemos ser tratados como mercancía. Y nos dice Vandana Shiva, para las y los ciudadanos, la seguridad ecológica es una de nuestras seguridades básicas.
Somos las plantas que cultivamos, los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, el entorno natural donde vivimos. Por eso, reivindicar el control democrático de lo que sembramos, de lo que comemos, de nuestra agua, de nuestro medio ambiente, así como de nuestra sobrevivencia ecológica, es un ejercicio de nuestras libertades básicas. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Ahí está mi correo electrónico y si quieren comenzamos con una ronda de preguntas y respuestas. Si es que logro volver a la pantalla normal. Ya volví. Sí, muchísimas gracias, Jaime. Muy interesante todo lo que has expuesto aquí. Y pues, Laura, si hay algunas preguntas o comentarios, tú las vas a recibir y los invitamos a todos a participar en esta interesante charla, intercambio de ideas. Muchas gracias. Si gustan apuntar sus preguntas en el chat o poner su cámara, levantar la mano, lo que quieran. Sí, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Doctor Jaime, un gusto saludarlo. La verdad, me pareció extremadamente interesante la plática, la charla, lo que nos acaba de mencionar. Un servidor radica en la zona Bajío de Guanajuato, Villagrán particularmente, tienen su casa. Sí, como no, conozco Villagrán. Espero buen que productor agrícola, buen productor agrícola, buenas coles hace mucho tiempo, buenas lechugas hace tiempo. Adelante, Sergio, adelante. Todavía, aunque tenemos un grave problema, y mi pregunta va enfocada a lo que mencionaba acerca de los controles en plagas y o en algunas enfermedades que seguimos utilizando mucho en la zona agroquímicos, sobre todo agroquímicos muy agresivos para poder erradicar. ¿Alguna alternativa? Por ejemplo, mencionaba entre algunos el paratión. ¿Qué alternativa podríamos mencionar a estos agricultores para contrarrestar sus plagas que nos afectan o afectan, pero no usando este tipo de productos? Ya que aquí en esta zona muy particular no dejamos de utilizar en gran escala, en gran medida, agroquímicos. Y va a seguir siendo base por un rato, Sergio, ¿no? Por un rato, porque no va a ser fácil dejarlo. Y mira, lo estamos viendo en el caso del glifosato, ¿no? Es decir, sí, tenemos la gente que utiliza y por eso yo pedía que me preguntaran eso, entonces ya que me lo preguntas tú, ahora salgo, ¿no? Tenemos alternativas. O sea, durante muchísimo tiempo nuestro sistema de investigación agrícola se dedicó a investigar sobre agrotóxicos, ¿no? Y ahí tienes el campo del Bajío en Celaya, ¿no? O el del norte de Guanajuato, donde yo trabajé mucho tiempo y donde nos la pasábamos viendo si eran 12.5 o 12.7 unidades de nitrógeno, ¿no? O 3.1 o 3.2 dosis de malatión, ¿no? Ahora que necesitamos las alternativas al glifosato, o las alternativas al endosulfán, al que quieras, ¿no? Pues nos vamos a tardar un rato en encontrarlas, ¿no? Porque es años de experimentación, años de evaluación y años de difusión con los agricultores, ¿no? Y ahí vamos a lamentar, estamos lamentando ya el tiempo que dejamos abandonado nuestro sistema de investigación pública y nuestras universidades, ¿no? Y no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Tú no le puedes decir, por ejemplo, en el caso del glifosato, a un país que tiene un promedio de edad de los agricultores de 60 años, ¿no? Alguien que tiene 1 hectárea con los hijos en el otro lado, que se dedique a escardarla manualmente. Pues no, no. Y si además es en Coamil, en ladera, pues menos todavía, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Nos tenemos que poner a investigar. Tenemos que poner a investigarlos, no van a ser alternativas de corto plazo
Y por eso yo decía al principio, en este proceso de transición a la agroecología, tiene que haber, ¿no?, apoyos de política pública, porque va a haber 2 o 3 años de pérdidas, ¿no?, en lo que la naturaleza se vuelve a normalizar. Entonces, es cosa de ir investigando, ¿no?, de meter diversidad. O sea, en el caso concreto de lo que me preguntas, el primer paso es meter diversidad. Meter diversidad, ya sea mediante corredores de vegetación nativa, ¿no?, mediante cultivos asociados, ¿no?, mediante cultivos secuenciados, pero la única manera que tenemos de romper el ciclo de las plagas es con diversidad, ¿no? Claro, si yo soy especialista, por pensar en el Bajío, en sorgo, yo soy la chinche café del sorgo, ¿no?, y me pones 20,000 hectáreas de sorgo, pues es para decirle a todas las chinches cafés, vengan a comer, ¿no? Me quitas toda la vegetación, no tengo enemigos naturales. Desafortunadamente agradezco la respuesta, y efectivamente aquí en la zona particular, Villagrán, Cortázar, Celaya, Jaral del Progreso, Salamanca, Irapuato, somos muy vastos o muy dados a la siembra o el establecimiento del cultivo, sobre todo de granos, sorgo, trigo, cebada, maíz, y eso está provocando precisamente el que difícilmente podamos cambiar esa cultura de nuestros agricultores. Como usted bien menciona, es difícil y complicado el hacer cambiar a una persona de más de 60 años, que toda su vida lo ha venido trabajando de una manera, y que pues llegue un joven, un servidor, Claro, todavía me siento tan joven, que les intente cambiar esa fisionomía, esa filosofía de pensar, ¿no? La rotación de cultivos, generación de policultivos, pero es bien complicado. Seguimos trabajando en ello, seguimos picando piedra, pero ojalá que en algún momento lo lleguemos a ver, para bienestar de nuestras generaciones y de nosotros mismos, espero en Dios que así sea. Doctor, un placer, un gusto, la verdad, me gustó mucho la temática. Aparte, permítame comentarle, yo actualmente estoy dando también la materia de sustentabilidad agrícola en la universidad, en la Casa USMA, y va enfocado mucho a ese tipo de temas, ¿no? El meternos a la agroecología ecológica, a la agronomía, cambiarle ese paradigma. Estaba viendo su esbozo de usted, y si no me equivoco, en alguna parte de su vida estuvo en Chapingo. En la maestría, sí. Y algo que me llama la atención desde hace muchos años es su lema, la explotación de la tierra, no del hombre. Yo creo que ya deberíamos de cambiar un poco en ese sentido. Desafortunadamente, pues no, y afortunadamente también lo digo, no soy toro salvaje, pero sí tengo familia que lo fue, y es un tema de discusión, ¿no? Sí, por supuesto. Y solo un comentario más, Sergio, ¿no? Una de las cosas, ¿no?, que nosotros hemos visto y que puede ir facilitando este proceso de transición, porque los agricultores tienen toda la razón, ¿eh? Como me dicen, oye, primero nosotros teníamos nuestras formas, ¿no? Luego llegan ustedes y nos dicen que no, todo a volar, y ahora agroquímicos. Y ahora vienen otra vez y nos dicen que se equivocaron y que otra vez los agroquímicos, pues no. Y tienen toda la razón. Y mientras no les ofrezcamos alternativas, a ver, si deja de usar, y ahí es un periodo de investigación y un periodo que va a llevar tiempo, en esta política pública que apoye esa disminución de rendimientos, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que es un camino que ha funcionado y que ha demostrado que es viable, ¿no? Tiene que ver con la concientización de los consumidores urbanos, y entonces sí, la exigencia de agricultores, de consumidores urbanos, de productos más sanos, y también el reconocimiento que si yo hago productos sin agroquímicos, mi gasto en mano de obra es mayor y saldrán más caros, ¿no? Y eso es un incentivo que a los agricultores les ayuda a tomar las decisiones, junto con tener una opción técnica, las decisiones a ir caminando a esta transición hacia la agroecología. Gracias por tus preguntas, Sergio. Un gusto, un placer, doctor, muy amable, gracias. Tenemos aquí otra pregunta que nos dice que si hay nuevas leyes o políticas que se estén proponiendo, ya sea a nivel nacional o estatal,
para prohibir algunos de las prácticas agrotóxicas? Ahorita lo que tenemos es el glifosato. Lo que está es el glifosato y el caso es el municipio de Limón, de Jalisco, que al ser municipio agroecológico, entonces, por ejemplo, ellos deciden sobre el plan de ordenamiento territorial y eso le amarra las manos a un montón de gente, ¿no? Y esto que a mí me parece muy esperanzador de que es y sugerencia para otras partes, ¿no? Acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esta exigencia que cada municipio tenga un plan de manejo y está obligado a enseñar un plan de manejo de agroquímicos, ¿no? Pero es un camino lento que, como yo decía, topa con muchísimos intereses de los grandes agricultores, ¿no? De los grandes productores de agroquímicos y el Bajío es un buen ejemplo, Sergio, ¿no? Y de las grandes empresas distribuidoras de agroquímicos, ¿no? Es decir, el agricultor en el Bajío, como en muchas partes de Jalisco, le hace caso al vendedor de la tienda, ¿no? Ni siquiera al ingeniero, ¿no? Pero normativamente lo único que está a nivel federal es el glifosato. Y está costando muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Muy bien. Comentan también algunas personas que el glifosato causa autismo. Y pues no sé si sea cierto o no, pero es algo muy preocupante, aunque tuviéramos solamente la sospecha, ¿no? Claro, por eso ay, Dios, aquí está. Les recomiendo muchísimo el libro de Bejarano, que lo pueden bajar, porque realmente del autismo hay evidencias y a veces no hay tantas evidencias o no siempre, ¿no? Pero de que está claro que, por ejemplo, es un agente cancerígeno, eso está clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Si Monsanto se ha tenido que pagar en Estados Unidos indemnizaciones altísimas de gente que se ha enfermado. Hay un caso de un jardinero que se enfermó por usar glifosato y como las etiquetas no decían, y le sacó a Monsanto un dineral, ¿no? O sea, sí, hay evidencias científicas de que es cancerígeno y está prohibido en muchísimos países, ¿no? Y en todo caso, igual que con los transgénicos, con los agrotóxicos, lo que uno tiene que usar es el principio de la precaución. Es decir, hasta que no esté en un tiempo largo suficientemente demostrada su inocuidad, ¿no? No se suelta al mercado. No, para mí no hay duda, pues, ¿no? Sí, no, nadie a sus hijos les quisiera dar algo que a lo mejor te dé esto, te dé aquello, simplemente no se los das. Claro. Roberto. No nos podemos jugar ese riesgo y mucho menos con la producción de alimentos, ¿no? Tú dijeras, viene en un barniz de uñas, bueno, ya le veremos, pero la producción de alimentos. Exacto. Roberto. Sí, me gustaría un poco preguntar acerca de las políticas públicas, cuáles se relacionan a lo que estamos en curso, ¿no? Del sexenio del observador. Por ejemplo, en concreto se me ocurre, hay un programa de producción para la vida. Ajá. Sí, me gustaría oír comentarios. ¿Qué tanto están siguiendo los lineamientos aquí expresados? O, por ejemplo, los planes de estudio que tienen en las universidades Benito Juárez. Sí, entonces, digo, así de entrada se me ocurren estas dos medidas como políticas públicas de apoyo a esta transición. Bien. Mira, lo de los planes de estudio, hasta donde sé, tienen contemplado lo de agroecología, ¿no? Ahí está. Incluso algunos hasta se pasan, ¿no? Porque no puede ser así como una licenciatura en sustentabilidad. Espérate, primero en agroecología y luego vemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen intento. De los programas tengo mis serias dudas, tanto ese de Bienestar para la Vida como el de Sembrando Vida, ¿no? Porque finalmente es la antigua estructura de la SADER, ¿no? Es la misma estructura de la SADER a la hora de la hora. Y hay un programa ahí nuevo de extensionismo agroecológico donde están contratando muchachos y muchachas, ¿no? Que traen un camino diferente y todo, pero ahí los resultados los vamos a ver a largo plazo y
poco podemos confiar en el mismo técnico de siempre del CADER de Dolores Hidalgo, ¿no? Ahí todo se topa con la estructura burocrática de ese señor que tiene 40 años sentado ahí, que además ya no entiende. Y ahí es donde yo creo que está fallando, ¿no? Y en cambio, el que yo sí creo, Roberto, que tiene un impacto, ¿no? Es el del aumento de los precios de garantía, fíjate, ¿no? O sea, el hecho de que se aumentaran los precios de garantía prácticamente al doble del maíz, del frijol, del trigo, del arroz, eso sí ha hecho, por lo menos aquí en Jalisco, que mucha gente se motive, ¿no? A sembrar maíz, ¿no? Y a intentar venderlo mejor, ¿no? Y eso es la opinión que tengo, ¿no? Sí, creo que estos programas de política pública topan ya en campo con intereses muy establecidos de estructuras de poder donde el del CADER es amigo del cacique y además es socio del que tiene la tienda de agroquímicos en el pueblo y cosas que todos conocemos, ¿no? Y donde también, y eso es importante decirlo, ¿no? Lo leía hoy en la mañana justamente, también hay que tomar en cuenta, y sin que eso quiere decir que meta yo la mano a la lumbre por este gobierno, no la meto ni por mí, ¿no? Pero también hay que decir, ¿no? Que se encontraron un campo en ruinas, en ruinas. O sea, donde, ¿cómo le haces para que a la gente le sea más atractivo, para que a los jóvenes les sea más atractivo ser agricultor que ser halcón? Así de sencillo, para decirlo con sus letras, ¿no? Y eso no es algo de ahora, ¿no? Entonces, los problemas al campo mexicano, yo lo decía, son estructurales, tienen 40 años, ¿no? Y ojalá en 40 años los logremos sacar adelante, ¿no? Lo que sí me queda claro es que es por este camino de agriculturas para la vida, ¿no? Por donde vamos a sacar el campo mexicano adelante y no continuar el camino ya andado de agriculturas para la muerte. Nos preguntan aquí también qué tanto se usan alternativas como insecticidas biológicos, por ejemplo, de plantas contra las plagas. Sí, se usan y se usan mucho, ¿no? Y cada vez, yo creo que cada vez es más, y ese es un terreno bien interesante donde se junta, ¿no? Digamos, la gente que conoce herbolaria para usos humanos, ¿no? Y que es gente que hereda muchas de las tradiciones de nuestros pueblos indígenas del conocimiento de las plantas, con el conocimiento que tenemos muy poco todavía del uso de las plantas de la herbolaria mexicana como remedios biológicos, ¿no? Ahí, como le decía también hace un momento a Sergio, todo está por investigar. La agroecología es una ciencia muy joven, ¿no? Hay muchas preguntas que se le hacen a la agroecología, ¿no? Y que yo suelo responder, no tiene que ver con la pregunta que me hicieron ahorita, pero, ¿no? A ver, tú, igual que hiciste con el INIFAP, móntale 140 campos experimentales en todo el país, ¿no? Métele lo mejor de tus doctores, tus maestros, tus ingenieros, ¿no? Métele 50 años de presupuesto público y luego me le pides cuentas, ¿no? Pero no me le pidas cuentas a una ciencia marginal, ¿no? No me le pidas las cuentas que no le pides a la agricultura convencional, ¿no? Si llámame al banquillo de los acusados al INIFAP, no a los agricultores ecológicos. ¿Y usted cree que es capaz de alimentar al mundo con sus fitofármacos? Pregúntele al otro, no a mí. El otro fue el que dijo que nos iba a alimentar. Yo lo que digo es voy a alimentar a mi familia y a unos cuantos consumidores sin contaminar el mundo. No sé si me explico, ¿no? Y es una trampa donde no nos podemos dejar llevar, ¿no? La agricultura, las agriculturas alternativas son capaces de alimentar a todo el mundo, es una falsa pregunta, ¿no? La agricultura industrial prometió que iba a ser capaz. Explícame por qué no. Y después contesto tu pregunta, pero primero contéstamela tú, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a eso, sí. Control biológico a través de herbolaria, hay muchísimo que investigar, nuestro desconocimiento, ¿no? La careta de ignorancia que nos metió la agronomía convencional, ¿no? Nos impide o nos ha impedido abrir los ojos, ¿no? Y por lo tanto nos obliga a muchísimas cuestiones de aprendizaje y de diálogo con la gente del campo respecto a todas esas alternativas, ¿no? Que no serán, y eso sí nos tiene que quedar claro, alternativas universales como las de la agronomía convencional, serán alternativas locales. Lo que funciona en, ¿cómo se llama ese lugar tan bonito que está antes de llegar a Dolores?
que pasa un río muy bonito. Bueno, lo que funciona en Dolores, en ciertas partes de Dolores, funciona para ahí y ya. Esa pretensión universal de la ciencia nos la tenemos que ir quitando de la cabeza, ¿no? Son las condiciones ecológicas locales, los cultivos locales, los animales locales, los que van a ir generando esas soluciones locales, ¿no? ¿Cómo se llama? Un bonito lugar. Bueno, ya me acordaré. Pues no sé si alguien más, sí, Yola. Sí, yo quiero comentar. Estamos en un momento de muchos cambios tan importantes en esta situación hacia la agricultura sostenible, agroecología, y el cambio sobre todo de modelo de agricultura de la revolución verde, y el modelo ahora, la agricultura sostenible y todo esto. En la mañana estaba escuchando una entrevista, bueno, no una entrevista, fue una reunión sobre las plataformas de bioconsumo y otra plataforma de capacitación técnica del campo por CONACYT y Pies ágiles. el gobierno. Ajá, sí. Pies ¿Lo ágiles, viste? se llama eso que dices. Ah, ok. Pero aquí lo que comentaba tanto Sergio como has comentado tú, Jaime, es ese cambio que se tiene que hacer, porque está muy bien todos estos programas, están muy bien todas estas propuestas para el campesinado, para agricultores y todo, pero sabemos muy bien que antes de todo esto, como comentabas tú ahorita, primero me dices una cosa y luego me dices otra y los programas de gobierno que llevan semillas, que llevan agroquímicos y todo para los campesinos. Y estas alternativas, pues me parecen bien, pero creo que el campesinado no es tanto el problema porque la gente conoce, o sea, de sus abuelos, de sus padres, ¿no? La siembra sana, todo esto. Mi pregunta es, ¿tú qué opinas acerca? Es que es luchar contra Goliat en este sentido, con estas alternativas del gobierno y la agroindustria que sabemos, sobre todo aquí en el Bajío, ¿no? Cómo se da. Creo que serían los principales a los que se les tendría que cambiar ese concepto, ¿no? Que tienen ellos de producir bestialmente para esta seguridad alimentaria, según ellos, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre todo esto, estas alternativas, estos programas de gobierno que son buenos, pero hasta dónde se va a poder hacer realidad, ¿no? Y cambiando terminando el sexenio, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, yo lo decía, yo confío poco en los programas de gobierno, ¿no? Poco. Porque he visto a lo largo de los años que finalmente se imponen de manera vertical, no se da seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces confío poco. Ahora, dentro de lo poco, pues estos son menos malos que los anteriores, eso sí me queda claro, entre estar hablando de meter maíces transgénicos y estar hablando de que la minería se lleve todo el territorio nacional, bueno, hay cambios ahí, ¿no? Hacer una ley de protección del maíz nativo, por ejemplo, prohibir el glifosato, a mí me parece que son cambios obligados por las circunstancias, ¿no? Pero mi apuesta por su lado, por supuesto que es hacia el lado de la sociedad civil y hacia los procesos de largo plazo de educación y de formación, ¿no? Son procesos de largo plazo, hay que tener paciencia, son procesos educativos, no se trata solo de cambiar cabezas, sino de cambiar corazones y eso lleva tiempo, ¿no? Y sí, por supuesto que el gran enemigo también es la gran agroindustria, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero también ahí, pues yo creo que ya es una decisión personal de cada quien, ¿no? Pero Fernando Pessoa, el escritor portugués, el poeta portugués, decía que los seres humanos escogen el tamaño de su enemigo de acuerdo al tamaño de su estatura. Entonces, pues hay gente que escogemos enemigos grandes, hay gente que escogemos enemigos pequeños. Lo que sí me queda claro es que estamos luchando por la vida, estamos hablando de agriculturas por la vida, agriculturas que generen dignidad, que generen trabajo, que generen respeto, que generen alimento, y ese es un camino que va a tardar más o va a tardar menos,
La pregunta a mí me parece, en todo caso, una pregunta ociosa porque es un camino que tenemos que andar. Éticamente estamos convencidos de que así hay que hacerlo, ¿no? Que nos va a tocar ver el final del camino, pues no, eso también está clarísimo, ¿no? Pero también es cierto que somos las escaleritas de una escalera, los escalones de una escalera muy larga, y pues sin escalones no hay escalera. Así es. Roberto. Sí, me dejó mucha inquietud positiva el hecho que comentaste, Jaime, de Limón, supongo que es Ajá. Jalisco, como primer municipio agroecológico. Sí. Esto lo quiero relacionar pues con nuestro papel, entre comillas, como participantes en la conformación de un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Yo agregaría al análisis que has hecho muy completo, yo agregaría el factor agua, que es Claro. otra de las bondades que tiene la agroindustria, que se lleva el 85% del agua. Entonces, ahora, volviendo a los programas estos de ordenamiento territorial, ante esa perspectiva, sobre todo en este caso, incluyendo el agua, ¿qué tanto se podría restringir el asignar grandes extensiones con el consabido uso de agua a esas grandes extensiones? O sea, dentro de las posibilidades que podría tener un plan de ordenamiento territorial, ¿qué tanto se podrían restringir estas extensiones y estas asignaciones de agua, etcétera? Eso es bien complicado, pero es muy buena la pregunta, ¿no? Porque tú sabes que eso es a nivel federal, ¿no? O sea, el municipio, por desgracia, está muy amarrado de manos en muchas cosas, ¿no? Y aquí en Jalisco tenemos un problema que ustedes tienen, sobre todo en la parte del Bajío, bueno, pero también en el norte, ¿no? Que es la presencia de la agricultura de invernaderos, ¿no? Las dichosas berries, fresas, frambuesas, arándanos y cuanta madre, ¿no? Que son agua. Tú apachurras un arándano y el 80% es agua. Lo que estamos exportando es agua, ¿no? Entonces ahí los municipios pueden hacer poco, porque yo te digo, pues yo tengo la concesión de agua para Conagua, ¿no? Pero donde sí pueden hacer, Roberto, es y por lo menos aquí en Jalisco, es en la decisión de los cambios de uso de suelo, ¿no? Y en la normativa de los agroquímicos. Ahí sí. Que no es suficiente, ¿no? Pero yo sí puedo como ayuntamiento decir, pues a ti no te dejo cambiar de ganadería a berries, por ejemplo, ¿no? Que tienes la concesión de agua y quieres sacar todo el agua que quieras, pues sácala y se la das al ganado, ¿no? Pero como tú no te haces responsable, por ejemplo, de los techos de tus invernaderos y me los mandas al basurero municipal, ¿no? Entonces lo siento mucho, pero en nombre de esa normativa no puedo. Vamos a ver, va a ser un experimento porque, fíjate, y lo sabemos todos, a los primeros que te vas a echar encima ahí, por desgracia, ¿no? Es a la gente que vive asalariada de esos cultivos, que te van a decir es que nos vas a dejar sin trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Porque son gente que viene huyendo de la ruina de la agricultura campesina de Chiapas, de Oaxaca o de Guerrero. O sea, ahí ya nos acabamos la agricultura campesina, ¿no? Entonces, si quitamos este tipo de agricultura migratoria, ¿qué hacemos con los jornaleros? Que es un drama, ¿eh? Un drama que van yendo con la familia y los chiquillos de campo en campo por todo el país según se van moviendo las necesidades de pizca, por ejemplo, ¿no? Pero es una agricultura que expulsa gente, pues es una agricultura para la muerte, esa no la queremos. Pero es un caminar de largo plazo, ¿no? Insisto, estamos frente a un campo en ruinas, que se ha arruinado durante muchísimo tiempo, y para mí tendría que ser uno de los grandes acuerdos nacionales, ¿no? Que como país decidiéramos qué papel queremos que juegue el campo, ¿no? Y que fuese una decisión donde participaran por los agricultores y sus familias.
Pues ya no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más tenga alguna, nos puede decir. O te paso la batuta, Yola. Sí, sí, Laura, gracias. Yo nada más, un comentario, lo que nos estaba compartiendo el maestro Sergio Romeo de UTSMA, ante esta plática que conocimos hoy tan interesante, ¿usted qué opina acerca de los chicos, los alumnos que están en agroecología? ¿Cuál es, son cómo muy puede percibir su valientes. mentalidad? ¿Perdón? Que son muy valientes. Sí. Chicos y chicas que se meten a estudiar ahorita agronomía, agroecología, como se llame, son muy valientes, ¿no? Porque es un sector que está en ruinas, ¿no? Porque no va a ser fácil encontrar trabajo, porque el mundo rural tiene poco futuro, ¿no? Son unos valientes, ¿no? Sí. Y además, Sí, no nos queda más que confiar en ellos, porque por decirlo en mi francés académico, ¿no? Pues con esas mulas tenemos que arar, no hay otras. Sí, es verdad, buena la tienen y buena la tenemos también nosotros. Sí, pero maestros, son unos valientes. Sí, la verdad que sí. Maestro Sergio, ¿usted cómo ve a esos alumnos ahí en UTSMA? Tenía una palabra más vulgar, perdón la expresión, a lo que dijo el doctor Jaime, y si me lo permiten con mucho respeto, son unos cabrones de la vida. La verdad, los que estamos metidos en esto hemos sufrido mucho el hecho de que te topas con muchas trabas a lo largo de la carrera. Una vez que entras al sector productivo, creemos o tenemos la mala educación o asesoría de que vamos a salir adelante muy rápido, ¿no? La camioneta, la troca y andar en el campo. Y desafortunadamente no es así. Hay que picar mucha piedra. Y yo a mis alumnos o a los jóvenes a los cuales les imparto un poco de lo que he aprendido y del conocimiento que tengo, es mi admiración, la verdad, sobre todo a las damas. No sé qué esté pasando o qué ha pasado, pero hoy en día las mujeres, no hoy en día, siempre, pero las señoritas que estudian en el área agronómica o agricultura, qué bárbara, qué entronas, qué fuerza, qué dedicación, qué pasión le ponen. Y eso es de admirar. De mi persona los admiro mucho, la verdad, mis respetos, pero estos chicos que yo a lo largo de 6 años que he estado dando cátedra, con mucha pasión, acá en la zona norte del estado de Guanajuato, en San Miguel de Allende, en Dolores, San Luis de la Paz, el doctor Mora, qué pasión le ponen. Yo creo que lo hacen por el hecho de que muchos de ellos vienen del sector agrícola, sus papás, y han visto cómo sufren, han visto cómo carecen, han visto las necesidades que tienen e intentan cambiar esa cultura, esa filosofía, esa fisionomía, esa economía que tienen hoy en día o que han tenido. A algunos les ha dado gran resultado, a algunos han hecho cambios drásticos en su haber, en su entorno, y la verdad, de admiración. Los chavos hoy en día, mis respetos, los que estamos metidos en este asunto, porque no solamente peleas contra las cuestiones agroquímicas, industriales, políticas, sino contra todo el entorno. En cuestiones de precios, mencionaba algo el doctor Jaime, que al agricultor le pegas en lo económico. Si le cambias la fisonomía, la manera de pensar, pero viendo aquí, genera un cambio. De lo contrario, difícilmente lo van a hacer. Pégale en el bolsillo y le va a doler. Ayúdale en el bolsillo. Como cualquiera de nosotros, Sergio. Como sí, claro, cualquiera de nosotros. En eso no son diferentes, ¿no? Pero en particular, anoche platicaba con un agricultor precisamente y está fascinado con un precio de maíz que le están ofreciendo, que es ridículo para mi punto de vista, sobre todo el maíz blanco, que le están ofreciendo, todavía no trilla, pero está muy cerca su trilla, y él está fascinado con 3.20, maíz blanco. Digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿has visto cómo ha subido la tortilla? 16, 18, además el precio de garantía está en 6.80, ¿no?
no tienen precio, me menciona que no tienen precio, que todavía no les establecen un precio. Digo, eso no puede ser. O sea, no puede ser. El año pasado estuvo en 4.55 y él se da por bien servido si ahorita se lo pagaran a 4 pesos. Digo, no puede ser. O sea, a ese grado tenemos que cambiar toda esa cultura. Entonces, ahora fíjate, por ejemplo, aquí hay agricultores que trabajan con nosotros en la raza, ¿no? Ajá. Gente que se ha puesto a producir semilla de calidad, ¿no? Maíces o sea, lo están pagando a 17 pesos el kilo. Increíble. O sea, además te dicen, ¿ese es un maíz nativo? Sí. ¿Es criollo? Sí. ¿Es ecológico? Sí, ¿no? Pues muy bien, 17 pesos tonelada, kilo, perdón. Un 300% de diferencia. En cuanto ahí le entras a que sea ecológico o no sea ecológico, eso es intrascendente, ¿no? Te permite vivir dignamente. Y a lo que iba es que hay que pelear contra las políticas, contra las cuestiones gubernamentales. Aquí tenemos cerca de INIFAP, tenemos Investap, CESABEC, está la misma Comisión Nacional del Agua, la Zagarpa, que la tengo aquí a un paso, y que aún así es lamentable. Y los apoyos gubernamentales, y espero no golpear susceptibilidades o creencias, pues a veces no llegan, se quedan en el papel o en algunos rubros nada más, o alguna gente, un servidor trabajó para la Comisión Nacional del Agua durante 10 años y los distritos de riego, y era increíble los apoyos que se manejaban, pero que nunca llegaban a donde tenían que llegar. Se quedaban en las partes altas, y eso es lo que debemos de ir cambiando, pero no cambiando a corto plazo, necesita cambiarse ya. Porque siempre se quedan en los altos mandos o en la gente que tiene los recursos, y aún así se les da el apoyo a la gente campesina que realmente lo requiere, que realmente lucha, pelea y trabaja para salir adelante. Así es. Bueno, pues no habiendo más comentarios, pues la verdad muy enriquecedora esta plática. Muchísimas gracias, doctor Jaime Morales. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y pues nos llevamos muchas cosas a reflexionar, como siempre. Muy agradecidos y los esperamos en el próximo seminario, que con anticipación les daremos el tema y la fecha. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a nombre del Centro para la Justicia Global y Educación Colaborativa. Y un gusto, doctor Jaime Morales. Esperemos que no sea la primera vez que nos compartas estos conocimientos. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias y a todos por la paciencia. Y con gusto, cuando quieran nos volvemos a ver. Un abrazo. Claro que sí. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. También. Hasta luego. Buenas tardes.